Bueno, ahora vamos a conversar, simplemente a conversar. Abel, te escribía a tu dirección en Gmail acerca de un análisis respecto de Romanos 13:1, que es el versículo preferido por aquellos que tienen ese concepto vertical de autoridad, ¿no? No sé si tienes algún comentario al respecto. Sí, yo recibí el correo y hay muchos textos al respecto, ¿no? Este de Romanos 13 es muy importante, ¿no? Que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, si tú lees lo siguiente, ¿a quién se está refiriendo? ¿A qué autoridades? Claro. Sí, eso es lo que se sabe. Claro. Entonces tú agarras y dices, ¿no? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, ¿no? Entonces, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor, magistrados, ¿no? Etc. Y sigue. Y más abajo todavía, por si acaso tienes dudas, ¿no? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a ellos mismos. Paga a todos los que debes, a que tributo, impuesto, respeto, honra, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es un texto en verdad aplicado a la autoridad gubernamental. Y la Biblia te dice claramente, como acá, obedece a tu autoridad. Salvo que esta autoridad te diga, ¿sabes qué? Adora a otro Dios, ¿no? Cosa que quizás en nuestro tiempo ya no es un temor para nosotros, pero en ese tiempo claramente. Y murieron muchísimos cristianos, ¿no? Ahora, hay un grave problema hermenéutico porque siempre, no sé si es un defecto de la lectura, por una flojera en la lectura, porque leen mal, pero hay que esforzarse un poco más y ver que este pasaje se refiere a eso. No hay más. No hay más que ese tema. Pero sí, uno encuentra en los foros por internet y en webs que sustentan la autoridad pastoral por ese pasaje. Ahora, tengo que aclarar algo. Cuando yo digo que sí, que hay que borrar la línea laico-pastor, no estoy diciendo que no hay autoridades. No, para nada. No se puede decir eso. Porque la Biblia es clara también. Te dice, si tú quieres ser un superintendente, y traduzco superintendente porque obispo no es lo correcto. Si quieres ser un superintendente, deseas buena obra. Y comienza ahí a nombrar todas las características. Si tú quieres ser un diácono, o si tú quieres diaconar, sería, ¿no? Servir, y comienza a describir las características. O sea, es evidente los pasajes en los cuales te dicen que uno tiene, que en la iglesia debe haber autoridades, pero en el tema que yo insisto es que no hay una diferencia. O sea, si yo me someto a Jorge, no es porque Jorge sea más. O si Jorge se somete a mí, no es porque yo sea más que él. Somos iguales como cristianos, somos iguales. Y él se somete a mí por amor, y por respeto, y por muchas otras características. Porque nuestro ejemplo es la comunidad divina, que se somete una a otra por amor. Ahí está el ejemplo. Pero lamentablemente, pues, todo se distorsiona, ¿no? Y no se ve demasiado de eso, ¿no? Y en primer lugar, felicitaciones, Abel, a tu charla. Y quería, en primer lugar, enfatizar el inicio, lo que tú has planteado en tu ponencia, partiendo de la Trinidad. Yo creo que justamente en el mundo evangélico o en nuestras realidades evangélicas, que muy poco falta que realmente tratamos de salir o de partir de una visión global, lo que justamente es eso, ¿no? El Dios Trino es algo lo que ya relaciona el Antiguo Testamento desde la creación hasta el Apocalipsis, el fin del Nuevo Testamento. Ese es uno que me parece excelente. Y un aspecto que quiero un poco sacar otra vez o enfatizar lo que tú ya dijiste, y te felicito por ello, que la Trinidad implica las dos cosas muy importantes. Una, la igualdad, pero en el mismo momento que la Trinidad en sí es igual, también es diverso. Y yo creo que eso es muy importante para entender bien lo que tú has planteado, que no significa ahora decir que no hay autoridades, o mejor dicho, que no hay diferentes roles en nuestra congregación. Obviamente va a ser una persona que predica, obviamente una persona que hace
el trabajo con los jóvenes, etcétera. Lo importante es que hay ya entre todos estos ministerios una igualdad. Nada y nadie vale más, si no hay una igualdad en ese sentido, pero no quiere decir que se borran los distintos roles o papeles que hay. Igual como en la Trinidad Divina, hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu. Y cada uno tiene sus características específicas. Yo creo que para eso justamente hay que ver todo el panorama bíblico para ver, ¿no? Buscar a través de un exégesis, te felicito también por ello, detalladamente, ¿no? Que realmente expresa esas distintas funciones y estas distintas funciones que nos muestra la comunión divina también se debería mostrar en la iglesia, en la misma manera de la igualdad. Una cosita, si me permites, poquito nomás, que quería no criticar, pero animarte para trabajar más en ello, es que creo que la iglesia, obviamente, o nosotros somos al final una manera del reino de Dios, de la Trinidad, pero obviamente fraccionada. Somos no perfectas, ¿no? No somos Dios. Entonces, en todo caso, acá creo que hay que trabajar bastante, ¿no? Ahora, con este planteamiento que tú hiciste, para que en las iglesias se ven realmente maneras practicables, ¿no? Porque la manera, como tú dijiste, en una manera provocativa, ya borramos la diferencia entre laico y pastor. Creo que no es la manera aplicable que la gente lo van a, ¿no?, recibir en una manera, claro que sí, sino ahí entrar en una manera justamente, ¿no?, a través de los temas de la diversidad, de los valores y de, bueno, ¿no?, que realmente necesitamos, pensando en la figura del cuerpo, diferentes partes, ¿no?, del cuerpo, ¿no? Trabajar tal vez también con esta figura del cuerpo que incluye cada uno de nosotros con todos sus diferentes dones, etcétera. Te felicito otra vez. Muchas gracias por la posibilidad de poder estar en esta mesa también. Y bueno, efectivamente, ¿no? La Trinidad nos plantea el gran desafío de vivir en igualdad, en comunidad, porque Dios es comunidad. Y una reflexión entonces al respecto, ¿no? Si tenemos prácticamente este sesgo en el cual todos somos sacerdotes, ¿no? Entiendo. Entonces todos servimos al Señor, realmente. Entonces no hay eso de que de repente hay uno superior al otro, entiendo. Entonces, por lo tanto, ¿tú crees que sea válido esa posibilidad de que como hay uno superior que el otro, hay que mantenerlo? En este caso, si todos somos iguales, o sea, existe esa condicionante de que para que una iglesia sea iglesia, tenemos que solventar y mantener a una persona específica. Dado que todos los ministerios son iguales, ¿por qué entonces también a todos no se les asigna un pago por el servicio que está realizando? A fin de cuentas, todos están trabajando, ¿no? Es una pregunta importante. Y voy a decir lo que pienso, que no tiene que ser necesariamente lo que es. La Biblia sí dice y habla de que hay que sostener, ¿no?, a los siervos. No especifica cuáles, ¿no? No especifica cuáles. Entonces, Pablo, por ejemplo, trabajaba, ¿no? Trabajaba, o sea, él predicaba y después se iba y hacía sus carpas, ¿no? Pero habían otros que no trabajaban. De la misma forma, Pablo no estaba casado, pero habían otros que sí estaban casados, ¿no? Entonces no podemos poner una regla estricta en este tema, o sea, no se puede. En realidad, la Biblia habla de estos siervos, obviamente a tiempo completo deberían ser, que se encargan de la congregación, de estos líderes que están ahí y se nos exhortan, ¿no? ¿Qué dice la palabra? El que vive el Evangelio, ¿no?, que coma el Evangelio, ¿puede ser? ¿No? Entonces, pero no especifica exactamente en qué función, ¿no? Por eso Uli ha dicho algo importantísimo, el tema de la función, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que analizar un poco más, ¿no? No hay que ser totalmente cerrados, no decir, ¿sabes qué? Solamente los pastores, ¿no? Hay en general quizás otros tipos de ministerios que también podría la iglesia sostener. Podría hacerlo, ¿por qué no? Ahora, sin embargo, también vemos algunas distorsiones, ¿no? Por ejemplo, es típico
pensar en lo siguiente, ¿no? Reunión de pastores, no, reunión de líderes. Estos hermanos no crecen, pasan los años y no crecen, mira, sigue con las mismas cosas. ¿Sí o no, Marcos, en los comités? Típico, ¿no? Yo recuerdo cuando en los comités hablábamos de Marcos. Recuerdo que Marcos, que mira, que qué pasó, hay que orar por Marcos, ¿no? Clarísimo, me acuerdo. Y yo en ese tiempo no conocía mucho a Marcos, pues Marcos solo era el hermano de Miguel, a cual sí conocía. Entonces, y hablábamos, sí, hay que orar, hay que orar. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Entonces, y ahí tomo el tema de las funciones que habló Uli. Porque esa personita, hay una personita, no voy a decir quién, una X, que empezó a acumular las funciones. ¿Cierto? ¿No? Empezó a acumular. Entonces, le pongo de otra forma. Ya. La congregación. Sacerdocio de todos los creyentes, todos debemos hacer todo. Pero de repente dijimos, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer la Santa Cena. Ya. ¿No? Antonio. Oye, hay que predicar. Oye, Antonio puede predicar todos los domingos. Flum. Oye, hay que bautizar. Flum. Oye, hay que ir a visitar a los enfermos. Oye, hay que ir, ¿qué más? Ya predica también el domingo en la noche. Flum. Oye, hay que aconsejar. Entonces, al final, una sola persona es quien acumula las funciones. Obviamente que ahora se le paga, ¿no? Y en muchos casos es correcto, porque el espíritu de muchos pastores es muy loable, ¿no? En serio, o sea, hay pastores que realmente tienen el don real y van y lo harían sin paga, ¿no? Pero bueno, están allí en una iglesia sirviendo, ¿no? Pero uno solo acumula y el resto no hace nada. Bueno, solo da el sobre el diezmo, ¿no? Si diezma, ¿no? O la ofrenda. Entonces, y después nos quejamos de que, oye, Marcos no hace nada, que hay que orar por Marcos, cuando en verdad uno solo o un grupito está acumulando las funciones que Marcos podría hacer y con los cuales podría ser partícipe de la comunidad, que es reflejo de la comunidad divina. Ese es otro tema, ¿no? Con todo este tema, yo creo que en las iglesias, bueno, es mi percepción, que no estamos trabajando todo este tema de los dones. Yo creo que cada persona, según la Biblia, cada creyente tiene dones espirituales, pero creo que en muchas de las iglesias las personas o no saben cuáles son o no tienen la oportunidad de usarlos, de ejercerlos. Yo creo que aún en este parte de la económica, uno de los dones espirituales es generosidad y de dar. Entonces yo creo que en las iglesias si podríamos aprender cómo usar nuestros dones, usualmente cuando ya sepamos cuáles son, vamos a ver qué nos gusta, nos encanta. Entonces, si yo puedo trabajar en las áreas de mis dones, yo no necesito tener competencia con otra persona. Y las que tienen otros dones no necesitan sentir competencia conmigo. Y yo creo que francamente no hay espacio en las iglesias para la competencia de todas maneras. Porque si todos estamos usando nuestros dones como debemos hacer, el cuerpo va a funcionar. Entonces creo que parte del problema que tú mencionas es que tenemos tanta autoridad de muchas veces ya no sentimos como hay un espacio para usar nuestros dones. O alguien no tiene interés en los dones que tenemos o no quiere que lo usamos. Y después, si somos los otros que estamos criticando que no hay gente que trabajar, a veces es porque nosotros estamos queriendo tener la autoridad y asumir mucho por X razones. Claro. Entonces creo que a mí me gustaría ver francamente una comunidad de creyentes que funciona así. Y yo creo que si alguien podría lograr eso, no íbamos a tener ese problema de autoridad. Lo felicito, hermano, por su exposición. Una pregunta. ¿Cómo se va a reconocer, digamos, la autoridad de una iglesia? Porque una persona que estudió en un seminario y terminó un título y le dan un cartón, o es que ha tenido una revelación cristiana, una revelación de Dios y tiene fruto, ¿no? Entonces, prácticamente esa persona no está considerado en la iglesia.
Pero si entonces, ¿cuál se distingue? ¿Cuál es que tenemos que respetar? ¿No? A que lo ponen ahí, tiene un cartón porque estudió en un determinado seminario, ¿no? O a otra persona que Dios le ha dado esa, como dice el hermano, los dones, ¿no? Un don de ganar alma para Cristo, ¿no? Por ejemplo, yo he visto de que muchas veces, hablando netamente acá de mi cuñado, ¿no? O de nuestra familia, la gente se convertía porque, ¿no? Yo también pensaba y decía de que, oye, ¿qué vamos a hacer con tanta gente que se convierte, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pero venía un pastor y no le interesaba nada. Le interesaba ordenar, mandar y quedaba de lado. Entonces yo siempre yo he tenido problemas cuando me sentí menos. No, pastor, demasiado, ¿qué voy a hacer cuando venía grande pastor? No, ¿qué voy a llegar a hacer? ¿Qué voy a predicar? ¿No? Entonces, y yo tenía así como un complejo de inferioridad que yo, en mí, ¿no? Y eso me afectaba grandemente mi desarrollo espiritual. Entonces, mi pregunta es, ¿no? De que, ¿cuál vamos a reconocer, ¿no? ¿Cómo se distingue, cómo se reconoce la autoridad, ¿no? Porque estamos distorsionados. Hay pastores porque tienen un título y están arriba y tienen la oportunidad de predicar, o si no también por un documento una minuta que fundaron una iglesia y le pusieron, digamos, como pastor a una persona determinada, ¿no? Entonces se obedece a esa minuta, a esa constitución de la iglesia, ¿no? Otro porque está el otro. Entonces, ¿cuál es la autoridad verdadera? Estamos totalmente confundidos. Complicada respuesta, políticamente incorrecta también. Yo quiero responderte con un pasaje bíblico que está también en Hebreos 13, ¿no? Se practica muy poco en ese momento. Dice lo siguiente, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Acá pasa lo mismo con la palabra pastor. Pastores, la palabra es hegomenos, líder. Entonces, acuérdate de tus líderes, ¿no? Ojo, no estamos diciendo acá que no liderazgo, ojo, la Biblia lo dice clarísimo. Y, repito, considera, ¿no? Cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Qué significa? Testea, palabra estadística. Analiza, ¿no? Considera el resultado de su conducta. Hay un problema, a veces, una vez alguien me decía, yo agarré y creo que en este texto que yo escribí, yo escribía, ¿no?, sobre pastores que predican, que hablan de predican prédicas vacías, valga la redundancia, ¿no? Predican prédicas vacías. Y un pastor se molestó. No te permito, dijo, le escribe, que hables así de los santos llamados de Dios. ¿Quién eres tú? ¿No? O sea, como yo decía que un pastor hacía una prédica vacía, como abundan, lamentablemente, entonces decía, no, que yo estaba tocando el llamado. ¿Cómo voy a tocar el llamado? No puedo, según el pastor. Entonces yo le decía, mira, ¿sabes qué? Aquí es lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, ¿no? Considera. Hablaban por acá de frutos, ¿no? Los frutos. Hay que, al líder, porque acá creo que vamos avanzando, hay que quitar ese pastor y ese líder en general. Al líder hay que hacerle un juicio de residencia. ¿Se acuerdan de ese concepto del tiempo de la colonia? Venía un virrey, estaba acá 5 o 10 años, y luego volvía a España, y en Cádiz le hacían el juicio de residencia. Y decían, a ver, el conde Superunda, ¿no? A ver, tú hubo un maremoto, reconstruiste el Callao, reconstruiste Lima, hubo un terremoto, qué bien, buen trabajo. ¿No? Amat, te la pasaste de amante en amante, ¿no? Te distrajiste en cosas banales y te olvidaste de tu virrey, ¿no? La Serna, perdiste la batalla, perdimos todas las colonias,
¿no? Le hacían un juicio de residencia. Ahora, acá tengo que ser cuidadoso con lo que digo, pero por ahí va el contexto. Sí, Uli, yo sé que no, yo digo nomás, ¿no? Pero son cosas que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo se hace eso ahora? Supuestamente en las asambleas que hay en las iglesias, ahí se vota, ¿no? Tú quieres que el pastor continúe y no hay nada de análisis, nada más. Pero yo sé que hay otras de que sí, que los destruyen a los pastores. También hay equilibrios y equilibrios. Pero en verdad hay que hacer eso. Por lo demás, entiendo que es una pregunta complicada, ¿no? Porque la autoridad se basa en el amor. Recuerden lo que decía Cristo, ¿no? ¿Te acuerdan cuando estaban ahí los hermanos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y peleándose? Oye, vamos a decirle a Jesús, tú a la derecha y yo a la izquierda, ¿no? Y fueron de Jesús, oye, Jesús, mira, no, creo que fue la mamá, ¿no? La mamá fue con ellos, ¿no? Entonces, mira, ya le dicen a la mamá, esto es lo peor, no fueron capaces de decir ellos mismos. La mamá va y, oye, Jesús, mira mis hijitos tan buenos que son, los elegiste, mira, Juan, 16 años, tan joven y es un discípulo. Pueden estar... Nada que ver, ¿no? Por otro lado va la autoridad. Lamentablemente ahora es muy común que el pastor no sirva, ¿no? O sea, el pastor en la práctica no sirve a la iglesia. Yo he conocido iglesias donde tú ves al pastor limpia, el pastor es capaz de mover las sillas, el pastor es capaz de predicar, o sea, de trabajar en general. También he conocido otras que el pastor incapaz, no lo haría, nunca. Nunca. Oye, pero hay que limpiar. No, eso háganlo los miembros, el pastor, ¿cómo va a limpiar? ¿No? Actitud de servicio. Pero en fin, yo estoy seguro que hay más respuestas acá. Yo estoy dando mi opinión sobre tu complicada pregunta. Y yo creo que justamente de lo que Abel nos cuenta hoy día acá, partiendo de la Trinidad y de la igualdad dentro de la misma comunión divina, apunta a otra cosa, que la autoridad ya no viene de afuera y alguien nos dice, eso es la autoridad, sino que justamente por la misma comunión, por la misma convivencia en nuestras iglesias nacen automáticamente las diferentes autoridades en sus diferentes funciones y ministerios. Ya no va a decir una persona, ese es el pastor porque tiene título X de este seminario, sino justamente lo que Santiago dice, ¿no? Por los frutos se reconocerá. No quiero decir ahora demasiado bíblico porque estoy en contra de sacar los versículos de su contexto, pero yo creo que justamente de eso se trata, que ya en la misma vida comunitaria nacen las autoridades. Y eso creo que va a evitar, y eso va a causar una serie, digamos, de desafíos para cada uno de nosotros acá, los evangélicos, de cambiar paradigmas. Eso permitirá este cambio que las mujeres acá de Febe ya realmente pueden entrar con su deseo, con su voluntad, que ya también una mujer sale como autoridad, porque ya el paradigma tradicional de afuera ya no es válido. Entonces ya por sus mismos frutos la mujer puede entrar y recibir una autoridad de los otros. Yo creo que eso es muy importante y dejando un poquito este concepto que ya, ¿no? Un catón, cosas, revelaciones objetivas, sino por el mismo trabajo nace. Y yo creo que eso exige bastante trabajo en las iglesias y es un proceso, ¿no? Lento. Gracias. Lo he dicho mejor de lo que yo lo hubiera podido decir. Pero es cierto, una cosa sí exige mucho trabajo. Muchísimo. Es partir prácticamente de cero. Iniciar una labor que no sé cuántos se atreverían a hacerlo. Es una labor titánica el hecho de cambiar este tipo de paradigmas, ¿no? Realmente. Te felicito por tu exposición. Veo que eres un joven muy brillante y el Señor te está usando grandemente, ¿no? Cuando al inicio de tu disertación hiciste una pregunta de un tema que habías escrito, ¿qué tipo de iglesia me gustaría levantar? Entonces, y luego el tema dice el paradigma de la autoridad. Yo entiendo, ¿no?, que el paradigma de la autoridad, cuando hablaste de la característica de Dios, amor y humildad, yo creo que esa es la principal característica que debe tener una autoridad, ¿no? El amor y la humildad. Y eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que toda autoridad
en la iglesia, en la comunidad, debe seguir ese paradigma de Jesucristo, del amor y la humildad, que son dos cosas que van en forma conjunta, que son cosas diferentes, pero van en forma unida. Yo creo que lo que, al menos en tu disertación, me has dejado bien claro, que el paradigma de la autoridad no es Jesucristo por medio del amor de Él y de su humildad, ¿no? Y eso es lo que debe distinguir a toda la comunidad cristiana evangélica, ¿no? El amor y la humildad. Creo que esa es la forma en que Dios nos ha revelado, ¿no? Para poder ser sus hijos en esta tierra. Gracias por escucharme. Totalmente de acuerdo con lo que dices, totalmente, o sea, no hay nada que añadir. Tengo algunas interrogantes porque yo he aprendido de que cuando fue la Reforma Protestante, los reformadores sabían de que la Reforma no había concluido y que la Iglesia tenía que seguir reformándose. Pero por lo que tú, cuando comenzaste tu ponencia sobre cómo me gustaría que fuese la Iglesia, entiendo de que la Iglesia se quedó a media reforma nomás, ¿no? Y no siguió reformándose. Porque se podría decir que nuestras estructuras, nuestras liturgias, nuestras formas, nuestros prejuicios, por así decirlo, vienen mucho también de nuestra herencia católica, de nuestros orígenes, y que no lo hemos seguido reformando, ¿no? Entonces, por eso también en los evangélicos en el Perú todavía tienen la idea de que el pastor, si bien el pastor es un siervo del Señor, pero también tiene valor como cualquier otro cristiano, como cualquier laico también. Todos somos iguales delante de Dios, todos somos imagen y semejanza de Dios, pero como que la idea del sacerdocio universal de los creyentes, que fue una herencia de la Reforma, como que le hemos olvidado, ¿no? Y esa idea del sacerdocio universal de los creyentes podría haber contribuido a una gran reforma de las estructuras, ¿no? Pero nos hemos quedado a media reforma y los pastores son algo así como los sacerdotes, pero protestantes, ¿no? Como que con la figura o la idea que se tiene de ellos es como que son los ungidos de Dios y que su palabra es casi tan válida como el mismo texto bíblico, autoritativa, cosa que nosotros consideramos que es una herejía, porque la palabra de Dios es lo que está en el texto bíblico, ¿no? Cualquier palabra de hombre puede ser una interpretación, pero no es palabra exactamente de Dios, ¿no? Entonces, a mí me parece de que la Iglesia se ha quedado a media reforma y si no recuperamos esa idea del sacerdocio universal de los creyentes, entonces nosotros los creyentes vamos a seguir con la idea, esa idea que somos menos, como que nos baja la autoestima inclusive, ¿no? O sea, somos menos delante del pastor. El pastor hay que respetarlo, pero por cuestiones de la estructura de toda organización tiene que haber funciones y tiene que haber niveles de autoridad, ¿no? Pero eso no significa de que alguien en la estructura sea menos y alguien sea más. Solo de que nuestras iglesias, además de que hay la estructura, hay el nivel de autoridad y las funciones, hay también complejos dentro. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Cómo era la frase? ¿No? La iglesia siempre reformándose, ¿no? ¿Quién la dijo? ¿Lutero también? No. ¿Sí? Lutero también, ¿no? Lo cual es cierto. Ahora, ¿han leído El Otro Cristo Español? ¿No? Muy buen libro. Básico, ¿no? Para poder entendernos como cristianos evangélicos. Es verdad lo que tú dices, o sea, nosotros los evangélicos peruanos somos está el catolicismo con los misioneros norteamericanos y la licuadora, ¿no? Y eso somos. Y entonces y tenemos que entender, así tenemos que explicarnos, ¿no? De acuerdo con el tema de que la reforma se ha quedado a medio camino. Y nos hemos quedado ahí nomás, ¿no? O sea, y ahí tiene que ver el reto que hablaba Uli, ¿no? O sea, hay que seguir reformándonos. Hay que seguir. Los tiempos cambian. Ahora se habla del tiempo posmoderno y se habla de esto muchísimo, ¿no? Y la iglesia, en verdad, tal como está, no va a poder responder a ese reto si sigue así. Entonces, y viene esa reforma constante. En Europa, por ejemplo, tú, Jorge, fuiste que enviaste no sé quién fue, un artículo, uno de los devocionales, que hablaba de que ese pastor fue a una iglesia en Inglaterra, era una iglesia anglicana antigua, y de repente la habían convertido en bar. Y lo que era el altar, ahí se servían el trago. Y era un altar de un árabe. Y ese pastor comenzaba a reflexionar, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con nuestra iglesia?
que simplemente no se supo reformar a tiempo, no supo observar las señales, no supo hacerlo. Entonces, y ahí está el reto nuestro. Pues todos somos iguales, ¿no? Algunos conocemos más que otros, algunos tenemos más años que otros, algunos tenemos unos dones, otros dones, pero todos tenemos que participar activamente juntos, todos aquí, para hacer que nuestra iglesia, a la cual amamos mucho, pues se continúe en el camino de la reforma, de esta reforma constante que debe ser, ¿no? Totalmente de acuerdo también con lo que has mencionado. Es fuerte, pero es muy necesario para nosotros, creo, hoy en día. Y me gustó cómo empezaste con la Trinidad, porque realmente esa es la única autoridad que hay, ¿no? Y que necesitamos recordar eso como individuos, creyentes e individuos, ¿no? Y si recordamos eso, creo que va a haber menos problema de quién tiene la autoridad y quién no. Abelito, yo también quiero felicitarte. Realmente que Dios te bendiga. Es un tema tan importante, es muy claro en la forma como lo has expuesto. 1 más 1 más 1 igual 1, ¿no? Esa unidad, esa diversidad en las personas de la Trinidad. Amándose los unos con los otros, comunicándose los unos con los otros y somos una comunidad. Ese es un precioso ejemplo, ¿no? Es un modelo perfecto. Ahí vemos la armonía, el amor. Pero sin embargo, en nuestras iglesias o en muchas iglesias podemos ver que no hay ese amor. Los pastores se vuelven profesionales, como tú decías, ¿no? Ellos ya no quieren tocar nada, el resto que haga, ¿no? Realmente muchas iglesias pasan por ese trance, pero qué grato y qué bonito es ver toda tu disertación. Me ha gustado y una vez más que Dios te bendiga, Abel. Todos aprendemos juntos, realmente. Creo que la esencia quizá de todo, o en la esencia que nos pertenece, que nosotros podemos hacer, es lo que decía James, ¿no? Humildad y amor, no hay más. Quiero acá citar, en todas las bodas se recita 1 Corintios 13, ¿no? En la mía también, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero, si uno lee el contexto del pasajito, te encuentras que en el capítulo anterior está hablando de los dones espirituales, ¿no? Entonces tú dices, por ejemplo, más arriba dice, ¿no? Ustedes son el cuerpo de Cristo, lo que decía Uli, que somos cuerpo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren los dones mejores. Y acá viene esta clave, ¿no? Mas yo les muestro un camino aún más excelente. Y ahí comienza este pasaje de 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no sirve de nada. De nada. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Ojo, recuerden lo que dijo Cristo sobre la fe. Si eso hiciera y no tengo amor, no soy nada. No sirve, ¿no? Y ahí viene todo este pasaje conocido. Y después en el 14 comienza, ¿no? Sigan el amor, simplemente. Sigan el amor. Y procuren los dones espirituales, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Qué importante que es el amor. En verdad, a veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Si la autoridad, si esa persona que Dios pone sobre ti, ese líder, te ama y se ve el amor, oye, yo me paro de cabeza lo que diga. No hay problema. No hay problema. Yo recuerdo a mi ex pastor, que él estuvo desde que yo era adolescente hasta que ya dejó la iglesia. Y incluso hasta ahora, yo lo respeto muchísimo, y porque me mostró su amor muchísimas veces. Si él me dice, oye, Abel, haz tal cosa, no discuto mucho, ¿no? Obviamente, teniendo en cuenta si basada en la Biblia, ¿no? Eso es una metáfora, pero sí, porque yo he sentido su amor y yo también lo quiero, ¿no? Y no hay ningún problema.
¿no? Ahí no habría la discusión. Si hubiese el amor real, ese tema no lo discutiríamos, no lo discutiríamos. Pero como lo discutimos, es evidente que el amor pues muchas veces está ausente, ¿cierto? Está ausente, pues. ¿Cuánto nos falta aprender aquí, no? Simplemente, ¿no? Si hubiera más amor, ¿sí o no, James? Lo que sería la iglesia, en realidad, ¿no? Lo que sería la iglesia. A ver, ¿verdad? Para felicitarte en esta tarde por tu disertación, y es lo que realmente necesitamos. Que Dios te bendiga y que sea el principio para poder tú compartir con muchos jóvenes en este tiempo, ¿verdad? Que esas cosas, nuestras tradiciones, afectan mucho a los jóvenes en este tiempo. Y creo, estaba escuchándote y decía que necesitamos difundir, necesitamos que esto sea conocido por los jóvenes en este tiempo, porque ellos son los que sufren. Nosotros hemos traído y tenemos nuestras tradiciones, pero gracias a Dios que se nos permite que dejemos atrás. Pero creo yo que mi oración ahora sea que tú puedas difundir, que seas tú la persona en que podamos ser apoyo para poder difundir verdad, lo que acabas de decir. Y es un reto que yo te lo lanzo, porque los jóvenes en este tiempo, verdad, tienen mucha necesidad de este tipo de iglesia. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Qué complicado. No, son preguntas difíciles y retos complicados acá. Agradecerles a cada uno por su presencia, a los amigos amigas que nos visitan por primera vez, a los pastores, hermanos, hermanas en Cristo. Y además ya también unirme a las felicitaciones que ustedes le han expresado a Abel, y juntamente a Abel vamos a extender esa felicitación a Dorcas, porque usted se ha dado cuenta que ella estaba ahí activamente apoyándole en su trabajo, y seguro que va más allá que eso, ¿no es cierto? Entonces, un trabajo ahí de pareja. Quería mencionar que lo que Abel ha compartido esta tarde es un tema muy importante que todos necesitamos seguir reflexionando y profundizando. El tema de la Trinidad como la base para nuestra reflexión teológica. Como ustedes saben, Abel es economista, él trabaja en un banco, pero sin embargo está haciendo reflexión teológica, ¿no? Entonces la teología no es solamente de los profesionales, la teología no es solamente de los profesores de teología, de los pastores, es de todos los creyentes. Todos hacemos y estamos desafiados a hacer reflexión teológica, pensar nuestra fe a la luz de nuestra realidad de iglesia, a la luz del mundo en que vivimos, para tratar de ser fieles a Jesucristo, ¿no? Y en ese sentido quiero animarles. Aquí sabemos que hay abogados, hay ingenieros, hay profesoras, hay hermanas que están involucradas en sus iglesias, que no piensen menos de ustedes mismos. Ustedes también deben, y ya están haciéndolo, reflexión teológica aplicada a la iglesia y al mundo. Para eso nos ha llamado Dios, ¿no? Entonces ese es el aspecto práctico también de la reflexión teológica que está haciendo esta tarde Abel como un laico, es cierto, pero como un teólogo laico también, ¿no? Y agradecemos aquí al hermano Jorge Chávez, que ha venido esta tarde a filmar este coloquio. Sabemos del hermano Jorge su amor por los jóvenes, juntamente con su esposa, hermana hermana Ruth. Entonces, también hacen un trabajo de pareja juntos ellos, y sé que lo hacen con mucho amor para los jóvenes, y este coloquio lo van a difundir con muchos jóvenes, señoritas, estoy seguro, y damos gracias por ello. Y lo último, este tema del paradigma de la Trinidad, es un tema muy importante, ¿no? Paradigma es un modelo, ¿no? Modelos de liderazgo, modelos de pastorado, modelos de iglesia, ¿no? Paradigma es lo que es, paradigma es un modelo, una manera de hacer las cosas. Entonces, Abel nos está planteando de que la Trinidad debe ser el modelo de iglesia
que queremos construir, ¿no? La pregunta que él empezó al comienzo, ¿qué clase de iglesia queremos ser? Entonces, queremos ser una comunidad que imite a la Trinidad, donde hay amor, donde hay igualdad, donde hay esa diversidad de dones, de funciones, de tal manera que todos podamos vivir en armonía y trabajar juntos para la comunidad del reino de Dios. El paradigma de la comunidad de la Trinidad también nos ayuda a corregir muchas deficiencias como evangélicos que somos o como cristianos, ¿no? Por ejemplo, a veces nos hemos peleado un poquito nosotros, los que no somos pentecostales, con los pentecostales. ¿Por qué? Porque los hermanos pentecostales, carismáticos, ponen mucho énfasis en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces un poco que el balance de la Trinidad se va por el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros como evangélicos, un poco así de las iglesias evangélicas, nos gusta hablar de Jesucristo como Salvador y Señor, ¿no es cierto? Y entonces ponemos el énfasis en el lado de Jesucristo, ¿no? Y a veces un poquito que descuidamos el Espíritu Santo y también descuidamos el Padre, ¿no? Entonces, este paradigma de la Trinidad es este modelo de la Trinidad es un modelo básico, fundamental, para poder corregir las limitaciones, los excesos que podamos cometer como comunidad, como iglesia, ¿no? Entonces, aquí hay una profundidad de enseñanza bíblica que nos está llamando la atención un teólogo laico, joven, economista, ¿no? Y gusto ver acá también la participación de las mujeres, aportando, reflexionando. Ellas también son parte del cuerpo de Cristo. También es bueno escuchar su voz y también ver su aporte, ¿no? ¡Qué gusto! Bienvenida, hermana, qué gusto tenerla acá en medio nuestro. Y aquí con nuestro hermano Antonio nos gozamos. Bueno, básicamente agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado. También felicitar al grupo que ha empezado este año. Este es el primer módulo de la facultad que estamos concluyendo hoy día, de metodología de la investigación. Entonces hay un bonito grupo de hermanos, hermanas, que hoy día han concluido su primer módulo. Y queremos animarle a que sigan adelante, perseveren, bajo el modelo trinitario. Y que Dios nos ayude. Voy a pedir a nuestra hermana Anita, que nos despide en oración. Amado Señor, agradecida por este tiempo, porque en tu gracia podemos estar reunidos aquí. Gracias por este coloquio. Gracias por Abel, Señor, porque tu mano poderosa es con él, amado Dios, y con todos nosotros. En esta tarde bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres el único Señor y Salvador. Gracias a la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ese amor único, infinito, poderoso. Bendecimos tu nombre y, Señor, rogamos que, gracias por la esposa de Abel, Señor, una mujer abnegada, idónea para su precioso esposo. Gracias, Señor, y por cada uno de nosotros. Gracias por el hermano Tito. Gracias por este lugar, Padre lindo. Rogamos tu mano de poder, tus bendiciones para todos los que componen esta facultad, mi amado Señor. Gracias por este equipo de televisión también, tus bendiciones espirituales. Y gracias por estos alumnos que estamos aquí, Señor. Pedimos tu unción de lo alto. Agradecida por todo, te lo pedimos en los méritos santos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.